Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de los autores principales de poesía barroca. En vuestro libro podéis situaros entre las páginas 225 y 229. Vamos a empezar por el primero, Luis de Góngora, que es un autor nacido en Córdoba, que fue sacerdote, esto le marcó profundamente, y llegó incluso a ser capellán de Felipe III, es decir, era el sacerdote de primera mano del rey. Muere en 1627, quedaos con esta fecha, porque va a ser muy importante el año que viene cuando veamos la generación del 27. Y como ya sabéis del vídeo anterior y en vuestro libro que lo habéis visto también, fue el poeta más destacado de la escuela culterana, a la que se le ha llegado a llamar escuela gongorina en honor a él, ya que fue el máximo representante. Debido a que él era culterano y Quevedo era, en este caso, conceptista, fue un enemigo acérrimo, es decir, fue un enemigo muy fuerte, a nivel cultural y a nivel personal, aunque ya no sé deciros cuánto había de juego en esa amistad. Dentro de su obra destaca precisamente que utilizó muchos géneros y muchos estilos. Utilizó la poesía culta, utilizó la poesía popular, obviamente obras religiosas porque era sacerdote, obras burlescas, como era muy típico del barroco, y obras mitológicas, que también acordaos que es un tema típico de esta época literaria. Sobre todo destacan estos tres grupos. La poesía popular, los romances, las letrillas, los temas pastoriles, acordaos que todo esto ya aparece en el Renacimiento, moriscos y algunos elementos propios del barroco, como la crítica a las desigualdades de su época, a los ricos y a los pobres, a la gran diferencia que había entre estas clases sociales, las hipocresías sociales, es decir, las personas que actuaban de una manera pero pensaban de otra, y la crítica al dinero, es una crítica mordaz y un tema muy recurrente en los autores barrocos. Sus sonetos son de gran trascendencia, sobre todo los amorosos y los religiosos, estos últimos especialmente, y después tenemos sus poemas mayores, que son obras muy complejas en lo semántico, es decir, con un nivel de léxico muy elevado, en lo sintáctico, con grandes hipérbatos, es decir, con desórdenes, rompiendo el orden lógico de las oraciones de sujeto, verbo y complementos, y sobre todo que requieren que el público, que el lector, tenga un gran nivel cultural, porque si no es totalmente incomprensible. Fijaos en este soneto que os he puesto aquí. Dice: ilustre y hermosísima María, mientras se dejan ver a cualquier hora en tus mejillas la rosada aurora, febo en tus ojos y en tu frente el día. Y mientras con gentil descortesía mueve el viento la hebra voladora, que la Arabia en sus venas atesora y el rico Tajo en sus arenas cría. Antes que de la edad Febo eclipsado y el claro día vuelto en noche oscura huya la aurora del mortal nublado, antes que lo que hoy es rubio tesoro venza la blanca nieve en su blancura, goza el color, la luz y el oro. Seguro que os ha recordado un poquito aquel texto que veíamos de Garcilaso de la Vega, de en tanto que de Rosa y Azucena, porque el tema es el mismo. Aquí el tema sería el Carpe Diem, acordaos que esos temas que usaba Garcilaso se van a recuperar, solo que el texto de Góngora es extremadamente complejo. Fijaos, por ejemplo, que requiere que el autor conozca quién es la diosa Aurora o Febo, que es el sol, y en vez de decir el cabello dorado, como habría dicho Garcilaso, dice Febo en tus ojos, es decir, que tus ojos brillan, por ejemplo, ¿vale? Es un texto mucho más complejo, pero que sigue manteniendo esa esencia, esos temas clave que vimos en el Renacimiento, con un punto de pesimismo, con un punto de tristeza también, ¿vale? Este Góngora, como veis, bastante complejo, usa unos hipérbatos muy marcados, un desorden muy grande del texto, casi tendríamos que romperlo y reconstruirlo como un puzzle para poder entenderlo fácilmente. Vamos a ver ahora su enemigo, Quevedo, mi favorito, permitidme que os diga. De él os cuento que nace en Madrid, que fue consejero de la corte, es decir, fue un funcionario, pero un funcionario de un alto cargo, fue lo que podría ser ahora un ministro. Estuvo preso y exiliado varias veces. Estuvo preso por meterse precisamente con el resto de los políticos de la corte y en el exilio. En el exilio no fuera de España, sino fuera de Madrid. Sobre todo en Ciudad Real, que como sabéis es la provincia más bonita de España. Muere en 1645 y muere en uno de sus exilios en un pueblecito del sur de Ciudad Real que se llama Villanueva de los Infantes. Podéis visitar la celda en la que Francisco de Quevedo pasó sus últimos días. Destacó, al contrario que Góngora, en la escuela del estilo conceptista, es decir, para él es más importante el mensaje, sobre todo por su sátira y su burla, que cómo se dice, aunque eso no signifique que él sea muy descuidado con el lenguaje en absoluto. Y acordaos que esta manera de ver la poesía le convierte en el enemigo de Góngora, ya os digo, casi como un juego cultural. Escribe, igual que el resto de los poetas de su generación y de su momento, obras en muchos géneros: poesía amorosa, poesía religiosa y en gran parte satírica, es la parte que más destaca de él. Sus poemas amorosos son misóginos, es decir, van en contra de las mujeres,
No vamos a odiar a Quevedo ahora por esto, simplemente es un hombre de su época. Y habla sobre todo, esto es un tema muy recurrente en él, del amor más allá de la muerte. Es decir, habla en algún momento de los huesos enamorados que siguen teniendo ese sentimiento a pesar de que su amada ha muerto. Los poemas satíricos son buenísimos contra miembros de la corte, contra la hipocresía, contra el dinero, temas que también vimos en Góngora, y también aquí diríamos poemas satíricos contra cualquier comportamiento humano. Por ejemplo, hay una obra muy divertida de Quevedo que se llama Las gracias y desgracias del ojo del culo, que es unos poemas que hablan sobre, pues eso, sobre el ojo del culo. Deberíais leerlos, son muy divertidos. Y por último tenemos los poemas morales, los poemas más metafísicos, filosóficos, que hablan sobre la vida después de la muerte y sobre algunos tópicos que ya veíamos en el Renacimiento, como el Beatus Ille, sobre cómo debería el hombre escapar para dedicarse solo a sí mismo y no pensar en la sociedad. Aquí os he puesto un soneto muy conocido de Quevedo, que seguro que habéis leído alguna vez en vuestra vida, en el que le hace una crítica a Góngora. Se ríe de Góngora por su gran nariz, no porque realmente Góngora tuviera una nariz muy grande, sino porque se le atribuía a las personas que tenían una gran nariz que tenían antecedentes judíos, lo cual era una gran deshonra en el siglo XVII, porque lo mejor para ellos era ser un cristiano viejo, es decir, ser hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de cristianos. El texto es el que sigue. Dice, érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada mal barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un ovidio nasón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, frisón archinariz caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Fijaos que aunque entendemos el grueso del texto, sí que Quevedo también tiene algunas alusiones que el lector debería conocer, como quién era Ovidio Nasón, que era un personaje del Imperio Romano, por ejemplo, o las 12 tribus de Egipto, que aquí hace una alusión a la Biblia. ¿Vale? Vamos a ver ahora el último gran poeta de la época barroca, Félix Lope de Vega, al que recuperaremos sobre todo en el último tema, porque es el mayor autor de teatro barroco, y de él os digo que al igual que Quevedo nace en Madrid, es un hombre que tiene bastantes contrastes en su vida porque tuvo muchos hijos ilegítimos, muchos hijos dentro del matrimonio también, muchos amantes, muchas de ellas actrices con las que él trabajaba en sus obras de teatro, y a pesar de tener esta vida, podríamos decir, tan desordenada, a la vejez se ordena sacerdote. Entonces su poesía cambia radicalmente. Fue el poeta al que más quiso el pueblo, sobre todo porque fue el poeta que supo de alguna manera transmitir los temas amorosos que podía sentir desde la clase más baja hasta la clase más alta. Muere en 1635 y fue su entierro el más multitudinario después del rey que se conoce en la historia de Madrid. Después también hubo un entierro multitudinario que sería el de Pérez Galdós, pero para eso tenemos que esperar aún hasta el siglo XX. Destacó por su estilo sencillo, al contrario que Góngora y Quevedo, por eso os digo que Lope de Vega fue el poeta del pueblo. Y fue muy cercano a Quevedo, o algo más cercano a Quevedo que a Góngora, es decir, se identificaba más con la obra de Quevedo que con la de Góngora, pero ni llegó a ser amigo ni enemigo acérrimo de ninguno de los dos. Escribió muchos géneros, muchos estilos, como sus antecesores, como el resto de los poetas de su generación. Escribió poesía amorosa, poesía religiosa, poesía burlesca, de todos estos tipos, y destacan sobre todo sus poemas populares, es decir, los que están más cercanos al pueblo, los que tienen un lenguaje más sencillo, temas pastoriles y moriscos que ya veíamos en el Renacimiento, canciones de vendimia, canciones para la recolecta, canciones de las mayas, es decir, las canciones que se cantaban en mayo a la Virgen, como veis se acercaba al pueblo llano, pero también, sobre todo en la época en que se ordena sacerdote, vemos que escribe poemas cultos, es decir, obras de arrepentimiento de sus pecados, obras religiosas. Os he puesto aquí uno de sus mejores sonetos amorosos, en las que hace una definición del amor, que me gustaría que escucharais en el fragmento en el que se habla de la vida de Lope de Vega en su película. Desmayarse, atreverse, estar curioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y hermoso. No hallar fuera del bien dentro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
aquí tenéis una definición magistral de qué es el amor para Lope de Vega y, como veis, de qué es el amor para cualquier lector que se acercara a sus obras de esta época. Bueno, chicos, pues aquí os he hecho un resumen de la poesía del barroco. Eso no quiere decir que no consultéis, por favor, vuestro libro de texto para hacer las actividades que os propondré el jueves y el viernes. Hoy tenéis que corregir las actividades del lunes y enviarme las corregidas. ¿Vale, chicos? Nos vemos muy pronto, espero que estéis muy bien y si tenéis alguna duda, por favor, me escribís un correo o me escribís por Gestión Aula. Un abrazo.